Muy buenos días a todos para todo el pueblo de nuestro Padre Santo y Poderoso. Hoy, Padre Santo, te damos gracias por este nuevo día, por la vida, por el milagro de la vida que tú le has dado a tu pueblo, por esta peste que está atacando el mundo actualmente y que tú nos has protegido con la sangre de tu Hijo amado. Hoy estamos a 27 de marzo del año 2021 dentro del calendario gregoriano. Dentro del calendario gregoriano. Hoy continuamos con el libro de Josué, capítulo 22, 23 y 24 del Antiguo Testamento y iniciamos el libro de Jueces, capítulo 1, 2 y 3 del Antiguo Testamento. Y continuamos con el libro de Lucas, capítulo 3 y capítulo 4 del 1 al 30 del Nuevo Testamento. Padre Santo y Poderoso, tú eres el dador de la vida, tú eres el dueño de toda la creación. Todo lo que existe es tuyo. Todo. Tú creaste todo con tu palabra. Padre, te damos gracias en este día. Te pedimos que envíes el Espíritu Santo a nuestra vida para que esta palabra sea revelada en nuestros corazones. Padre, para que tengamos la disciplina de estudiar, de escudriñar tu palabra, porque aquí está toda la sabiduría que nosotros necesitamos saber. No otras escrituras o mandamientos de hombres, sino lo que está aquí escrito, porque tú dejaste esta palabra para tu pueblo. Quita el velo, Padre Celestial, de muchas personas que no estudian tu palabra y se basan en otras cosas. Padre, revela la palabra a tu pueblo. Revélala en el nombre poderoso de nuestro amado Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de nuestro amado Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, en el libro de Josué, capítulo 22, Josué bendice a las tribus en el retorno. Bendice a las tribus y les dice a las tribus: esfuércense por cumplir lealmente el mandato y la Torá, la ley que les ordenó Moisés, siervo del Todopoderoso. Amen al Todopoderoso su Elohim. Condúzcanse de acuerdo con su voluntad. Obedezcan su mandato. Manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Dicho esto, Josué les dio su bendición y lo envió a sus hogares. Luego, las tribus de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés cruzan a la tierra que habían dejado atrás antes de cruzar el Jordán, y ellos levantan un altar, y el pueblo de Israel no le gusta eso, porque creen que van a levantar un altar para ofrecer sacrificio, y Josué manda a una, a una, a una personas a hablar con ellos, y manda a Pinhat, hijo de Eleazar. Lo manda con una comitiva a ver qué está pasando, por qué han levantado otro altar. Y les dicen, ¿por qué se han apartado de nuestro Padre Celestial y han ofendido al Señor para que caiga sobre nosotros maldiciones? Pero ellos le dicen, no, este altar que estamos construyendo, el pueblo de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés le responden, no, este altar que estamos construyendo es como recordatorio para el futuro, para las siguientes generaciones, para que sepan que nosotros somos parte de nuestro Padre Celestial, parte de su pueblo, y que este monumento y este altar es testimonio de que es así. Y todos quedan tranquilos y regresan otra vez cada uno a su tierra. En el capítulo 23 vemos los últimos consejos que Josué les da a las 12 tribus de Israel. Vuelve y les reitera: por lo tanto, esfuércense por cumplir todo lo que está escrito en el libro de la Torá de Moisés, en el libro de la ley. No se aparten de esta ley para nada, de estas instrucciones para nada. No se mezclen con las naciones que aún quedan entre ustedes. No rindan culto a sus ídolos ni juren por ellos.
permanezcan leales a Elohim, como lo han hecho hasta ahora. Uno solo de ustedes hace huir a 1000 enemigos, porque el Todopoderoso pelea por ustedes, tal como lo ha prometido. Hagan pues todo lo que está de su parte para amar al Todopoderoso su Elohim. Porque si ustedes le dan la espalda a Elohim y se unen a las naciones que aún quedan entre ustedes, mezclándose y tomando matrimonio con ellas, tengan por cierto que el Todopoderoso su Elohim no expulsará de entre ustedes a estas naciones. Por el contrario, ellas serán como red y trampa contra ustedes, como látigo en sus espaldas y espinas en sus ojos, hasta que ustedes desaparezcan de esta buena tierra que el Todopoderoso su Elohim les ha entregado. Por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Y ahí les da otra vez Josué las instrucciones. Si no cumplen con el pacto que el Todopoderoso su Elohim les ha ordenado, sino que siguen a esos ídolos, adorándolos e inclinándose ante ellos, tengan por seguro que la ira del Todopoderoso se descargará sobre ustedes y que serán borrados de la buena tierra que el Todopoderoso les ha entregado. Vuelve y le reitera al pueblo que se mantengan firmes en la palabra, que cumplan los mandamientos, que es lo que debemos hacer hoy en día nosotros, cumplir los mandatos que están aquí para tener bendición. Y nos inventamos una cantidad de argumentos que no sabemos sinceramente y no sé de dónde sacan tanta cosa. Pero la palabra sagrada que el Padre nos da es fiel y verdadera. Oigan, Él es el creador de todo lo que existe. Él es el dueño de toda la creación. Es nuestro Padre amado celestial. En el capítulo 24 vemos que Josué hace un recuento de todas las proezas que hizo el Todopoderoso. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Chequén y allí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Y Josué dirigió a todo el pueblo y los exhortó. Así dice el Todopoderoso, Elohim de Israel, y cuenta toda la historia desde que lo sacó de Egipto hasta que sacó a Abraham, y a Abraham tuvo a Isaac, y Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo a Esaú, y Jacob tuvo, y Isaac tuvo a Esaú, e Isaac tuvo a Jacob, pero el padre miró con buenos ojos a Jacob, y de ahí sacó a las 12 tribus, y él le da un recuento de todo. Y le dice, y cuando Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se dispuso a presentarles combate, él envió al vidente Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera, pero yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual él los bendijo una y otra vez, y así los salvé a ustedes de su poder. No fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los 2 reyes amorreos. Fui yo quien por causa de ustedes envié tabanos para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Todopoderoso y sírvanle con lealtad. ¿Sírvanle qué? Con lealtad. Desháganse de los ídolos que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Todopoderoso. Debemos servir solamente a Él y únicamente a Él. Únicamente a Él, quien envió a su Hijo amado por nosotros, para la salvación de nosotros. ¿Por qué seguimos adorando otros ídolos? Por eso, Padre, quita la venda de los ojos de tu pueblo. Y Josué exhorta al pueblo, pero si ustedes les parece mal servir al Todopoderoso, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los ídolos que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los ídolos de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Todopoderoso. El pueblo respondió, eso no pasará nunca. Nosotros no abandonaremos al Todopoderoso por servir a esos ídolos. Y el pueblo otra vez dice,
y varias veces dice, el pueblo insiste, si ustedes lo abandonan y sirven a ídolos ajenos, él se les echará encima y les traerá desastre, los destruirá completamente a pesar de haber sido bueno con ustedes. Pero el pueblo insistió, eso no pasará nunca. Nosotros solo serviremos al Todopoderoso. Y el pueblo otra vez le dice a Josué, nosotros solo serviremos al Todopoderoso. Y Josué les dijo una vez más, ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han decidido servir al Todopoderoso. Sí, lo somos, respondió toda la comunidad. Josué replicó, desháganse de los ídolos ajenos que todavía conservan y hagan arrepentimiento de corazón al Todopoderoso, Elohei de Israel. El pueblo respondió, solo al Todopoderoso nuestro Elohim serviremos y solo a él obedeceremos. Y ahí Josué renueva otra vez el pacto con el pueblo de Israel, lo renueva y lo registró en el libro de la ley del Todopoderoso. Luego tomó una enorme piedra y la colocó bajo la encina que está cerca del santuario del Todopoderoso. Entonces le dijo a todo el pueblo, esta piedra servirá de testigo contra ustedes. Ella ha escuchado todas las palabras que el Todopoderoso nos ha dicho. Testificará contra ustedes en caso de que ustedes digan falsedades contra su Elohim. Después de todo esto, Josué envió a todo el pueblo a sus respectivas propiedades. Y tiempo después murió Josué, hijo de Nun, siervo de el Todopoderoso, a la edad de 110 años. Fue sepultado en la parcela que se le había dado como herencia en el lugar conocido como Timmat Será, en la región montañosa de Efraín, al norte de Galaad. Durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Todopoderoso. Los restos de José que los israelitas habían traído de Egipto fueron sepultados en Chequén, en un terreno que Jacob había comprado por 100 monedas de plata a los hijos de Hamor, padre de Chequén. El terreno después llegó a ser propiedad de los descendientes de José. Finalmente, Eleazar, hijo de Aarón, murió y fue sepultado en Gitbea, propiedad de su hijo Pinhat, en la región montañosa de Efraín. Y aquí termina el libro de Josué e inicia el libro de los jueces. Donde el Padre envía a muchos jueces porque el pueblo se descarría. Capítulo 1 del libro de los jueces. Este libro es el primer libro que escribe el profeta Samuel. Hacer juicio, líder, gobernante y dirigente. Es el libro Shofim, jueces. Josué, Judá continúa con la batalla. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Todopoderoso, ¿quién de nosotros será el primero en subir y pelear contra los cananeos? Y el Padre Celestial le dijo que tenía que ser la tribu de Judá. Y la tribu de Judá convidó a la media tribu de Manasés, a la media tribu de Simón, y los acompañó. Y la tribu de Judá, con esa tribu atacaron y conquistaron todo eso. Y las 12 tribus continuaron con la conquista de toda la tierra. Pero las tribus de Manasés no pudieron expulsar de Beit Sean y Tanak con sus respectivas aldeas, ni tampoco a los habitantes de Dor y Dan y Megiddo con sus respectivas aldeas, porque los cananeos estaban decididos a permanecer en esa tierra. Ellos empezaron a combatir, pero no expulsaron a todos. Los de la tribu de Israel tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Geser. No los pudieron expulsar. Los de la tribu de Zabulón, por su parte, tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Quirón y Nad. Estos siguieron viviendo entre ellos. Tampoco los de la tribu de Aser pudieron expulsar a los habitantes de Acot. Por eso, como no pudieron expulsarlo, el pueblo de la tribu de Aser vivió entre los cananeos que habitaban en aquella región. Tampoco los de la tribu de Netalí pudieron expulsar a los habitantes de Beit Shemet y Beit Anad, sino que vivieron entre los cananeos que habitaron en aquella región. Sin embargo, sometieron a trabajo forzado a los que vivían en Beit Shemet y Beit Anad. Los amorreos hicieron retroceder a los de la tribu de Dan hasta la región montañosa, y no les permitieron bajar a la llanura. Los amorreos también estaban decididos a permanecer en el monte Erez, en Ayalón y en
Salbín. Pero cuando se acrecentó el poder de la tribu de Israel, los amorreos también fueron sometidos a trabajo forzado. Pero vemos aquí que las tribus no expulsaron a esos pueblos paganos e incrédulos y apartados del Creador. Los dejaron vivir entre ellos, lo cual ahí cometieron un gran error. El Padre Celestial les permitió eso, porque serían probados a ver si eran verdad, porque el pueblo nacería otra generación y la generación de Josué moriría toda ella. Capítulo 2. El ángel del Todopoderoso subió de Gilgal a Boquín y le dijo: yo los saqué a ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré darles a sus antepasados. Nunca quebrantarán mi pacto con ustedes, nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Ustedes por su parte no harán ningún pacto con las personas de esta tierra, sino que derribarán sus altares. Pero me han desobedecido porque han actuado así. Pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esas personas. Ellos les harán la vida imposible y sus ídolos les serán una trampa. Como no expulsaron a esas naciones, vinieron y los permitieron que permanecieran ahí, haciéndole la vida imposible, y desobedecieron al Padre Celestial. ¿Tienes tú en tu vida personal personas que te son tropiezos? ¿Tienes en tu vida personas que se son tropiezos? Personas que no hacen parte del pueblo del Creador, personas que a su libre albedrío hacen y deshacen lo que ellos quieren, personas que no creen en nuestro Padre Celestial o que, entre comillas, dicen que creen, pero hacen lo contrario a lo que está en la bendita palabra. Apártalas de tu lado antes de que te sean estorbo en tu vida y te dañen tu vida y te carguen tu vida. ¿Qué haces con ellas ahí a tu lado? Pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia. Y ahí los dejó. Cuando el ángel del Todopoderoso les habló, así todos los israelitas, el pueblo lloró a grito. Por eso llamaron a aquel lugar Boquín, los que lloran, y ahí ofrecieron sacrificio al Todopoderoso. Muerte y sepultura de Josué. En el libro de los jueces vuelve y comentan la muerte y sepultura de Josué. El pueblo sirvió al Todopoderoso mientras vivió Josué, y los ancianos que sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Todopoderoso había hecho en Israel. Josué, hijo de un siervo del Todopoderoso, murió a la edad de 110 años. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Todopoderoso ni sabía lo que él había hecho por Israel. Surgió otra generación que no conocía al Todopoderoso ni sabía lo que él había hecho en todo Israel. O sea, salió otra nueva generación, otra nueva generación. Los israelitas hicieron lo que ofende al Todopoderoso y adoraron a los ídolos de Baal. Adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Todopoderoso, Elohim de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a esos ídolos, ídolos de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Todopoderoso. Abandonaron al Todopoderoso y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte, la famosa diosa Astarte, diosa de los sidonios, o la diosa Acera, la mujer con el niño que se metió desde el tiempo de los babilonios hasta el día de hoy, siglo XXI, la misma diosa Astarte, Acera, con el niño. Increíble cómo Satanás ha engañado a la humanidad y hasta el día de hoy sigue la misma imagen con el niño, cambiándole de forma, mas no de fondo. La misma diosa Astarte que empezaron a adorar el pueblo de Israel y a Baal. Entonces el Todopoderoso se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerle frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Todopoderoso estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Todopoderoso se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Una generación que no conocía al Padre ni todo lo que él hizo empezó
apartarse y empezó a adorar ídolos de otras naciones, de las que se habían quedado ahí, de las que habían permitido quedarse ahí. Entonces el Todopoderoso hizo surgir jueces que lo libraron del poder de esos invasores. Pero tampoco escucharon a esos jueces, sino que fornicaron al entregarse a esos ídolos y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Todopoderoso. Cada vez que el Todopoderoso levantaba entre ellos un juez, estaba con él. Mientras ese juez vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Todopoderoso se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes lo oprimían y afligían. Pero cuando el juez moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros ídolos a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta una y otra vez, una y otra vez. Y el Padre Celestial les decía: los usaré a esas naciones para poner a prueba a Israel y ver si guardan mi camino y andan por él, como lo hicieron sus antepasados. Por eso el Todopoderoso dejó en paz a esas naciones, no las echó enseguida y las entregó en manos de Josué. Se quedaron ahí viviendo con el enemigo. Si tú estás viviendo ahí con el pagano, el incrédulo, y lo tienes alrededor y te dejas influenciar por él, te hará en cualquier momento apartar del Padre Celestial. En el capítulo 3, el Todopoderoso pone a prueba a Israel a través de las naciones paganas. Las siguientes naciones son las que el Todopoderoso dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. A esas nuevas generaciones, el Padre pone y deja a todas esas naciones, las deja en medio del pueblo para poner a prueba a su pueblo. Y él levanta un juez, Otniel, que libera a Israel y lo libera. El país tuvo paz durante 40 años hasta que murió Otniel, hijo de Kenaz. Y después aparece otro juez, Ehud, que también libera a Israel. Y así sucesivamente. Y después levanta otro juez llamado Sangar, que libera a Israel, el sucesor de Ehud, que fue Sangar, hijo de Anad, quien derrotó a 600 filisteos con una vara para arrear bueyes. Entonces el Padre Celestial va levantando jueces. Y el último juez que aparece es Samuel, el gran profeta Samuel. Entonces Otniel, Ehud, Sangar, y así sucesivamente. Después sigue Débora. Levanta jueces en Israel para ir liberando al pueblo, pero el pueblo se apartó. Como hoy en día hay miles y miles de millones apartados del Creador, sufriendo la maldición por apartarse del Creador, sufriendo en carne propia lo que está en esta palabra: enfermedades, vicios, drogadicciones, idolatría, robo, asesinato, etcétera, 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 apartados del Creador. Nos vamos al libro de Lucas, capítulo 3. Juan en el desierto. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes, rey de Galilea, su hermano Felipe, rey de Iturea, y Traconítede y Lisanías, rey de Abiline, con Anán y Cayafa, que eran sacerdotes, vino la palabra de Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Él fue por todo el Jordán proclamando una inversión, un bautismo referente al arrepentimiento, a volverse a Elohim, al Todopoderoso de los pecados, para que sean perdonados. Fue así como había sido escrito en el libro de los dichos del profeta Isaías: la voz de uno que clama gritando en el desierto: preparen el camino para el Todopoderoso, enderecen las sendas para él. Todo valle tiene que ser rellenado, todo monte y colina serán nivelados, y los caminos torcidos tienen que enderezarse, y las sendas tortuosas se llenarán. Entonces todos los pueblos verán la salvación del Todopoderoso. Por lo tanto, Juan decía a las multitudes que venían a hacer tevilad o inmersión en agua: por él
¿sí? Que venían a ser bautizados por él, hijos de serpiente. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Sí, amén, amén. ¿Se han vuelto de sus pecados? Sí, amén, amén. ¿Se han vuelto de sus pecados? Produzcan frutos que lo demuestre y no comiencen a decirse a sí mismos, Abraham es nuestro padre, porque les digo que Elohim puede levantar hijos de Abraham, aún de estas piedras. El hacha ya está puesta junto a la raíz de los árboles, lista para golpear todo árbol que no produzca buen fruto, será cortado y echado al fuego. Las multitudes le preguntaban a Juan, entonces, ¿qué podemos hacer? Le respondía, el que tenga dos abrigos debe compartir con alguien que no tenga ninguno, y el que tenga comida debe hacer lo mismo. Cobradores de impuestos también vinieron a él a hacer hechos, tevilat o inmersión en agua, o bautizados, y ellos preguntaban, Rabí, ¿qué debemos hacer? Él les dijo, no cobren más de lo que el gobierno exige. Algunos soldados le preguntaron, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué debemos hacer? A ellos les dijo, no intimiden a nadie, no acusen falsamente a las personas y queden satisfechos con su paga. El pueblo estaba en gran estado de expectación. Todos estaban perplejos, pensando que quizás el mismo Juan podía ser el Mesías. Así que Juan le respondió a todos, yo les hago inmersión en agua, pero aquel que está viniendo es más poderoso que yo, aún a quien yo no soy digno para desatar sus sandalias. Él les hará inmersión en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu Santo y en fuego. Ya tienen en su mano el aventador y limpiará su era, recogerá su trigo en su granero, pero quemará la paja con fuego inextinguible. El trigo y la cizaña, el pueblo que pertenece al Creador y el pueblo que pertenece a Satanás. La cizaña será recogida primera y será echada en fuego, y el trigo será recogido y guardado en el granero para la vida eterna. Y con todo, y con muchas otras advertencias, aparte de esta, anunciaba las buenas nuevas del reino al pueblo. Pero Juan también denunciaba a Herodes, el gobernador regional, por tener como mujer suya a Herodías, la esposa de su hermano, y por todas las cosas perversas que Herodes había hecho. Imagínense, tremendo pecadito tenía el hermano, estaba bajo maldición, porque al leer Levíticos nos damos cuenta lo que pasa al tener como esposa al hermano de él, ve la desnudez de su hermano. En el tiempo que todos estaban haciendo inmersión o bautismo, fue hecho su bautismo Jesús. Mientras oraba se abrió el cielo. El Espíritu Santo vino sobre él en forma física de una paloma. Y vino una voz del cielo diciendo, tú eres mi hijo, a quien yo le tengo mucho amor y estoy muy complacido contigo. Jesús tenía como 30 años de edad cuando comenzó su ministerio. Se suponía que era hijo de José, de la tribu, y su madre Miriam. Ese es el verdadero nombre de María en hebreo, Miriam. Pero cuando torcieron la escritura le llamaron María, hija de Joaquín, Elí y su esposa Hanna. Esos eran los padres del nombre de María. Joaquín, Elí y su esposa Hanna. Y de ahí se ve la genealogía hasta llegar a Adán, hijo del Todopoderoso. Ahora nos vamos al capítulo 4 de Lucas. Jesús es puesto a prueba. Yeshua es puesto a prueba. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue llevado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo al desierto, por el Espíritu del Eterno. Por 40 días fue probado por Satanás. ¿Quién lo estaba probando? ¿Quién lo estaba tentando? El propio Satanás, el mentiroso, el creador y el engañador de la humanidad. Durante ese tiempo no comió nada y después tuvo hambre. Le dijo Satanás, si tú eres hijo del Elohei, del Altísimo, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió, la escritura dice, no solo de pan vive el humano, vive el hombre. Está en Devarim, o sea, en Deuteronomio 8:3. Le llevó Satanás, le enseñó en un instante
todos los reinos del mundo. Le mostró todos los reinos del mundo. Le dijo, te daré todo este poder y gloria que me ha sido entregado y lo puedo dar a quien yo escoja. ¿Qué hizo Satanás? Le mostró todos los reinos del mundo. Y miren lo que le dice, te daré este poder y gloria que me ha sido entregado. ¿Cómo así que me ha sido entregado? ¿Por qué le fue entregado todos los reinos a Satanás y son de él actualmente? Porque el hombre perdió la autoridad sobre la creación al pecar. Allá en el paraíso, en el Gan Edén, en el Edén, perdió todo eso. Por lo cual, si postrado me adoras, todo será tuyo. Jesús le respondió, la escritura dice, adorarás al Todopoderoso tu Elohim y solo a él servirás. Mire cómo le va respondiendo el Mesías a Satanás. Le responde con la bendita palabra, con la sagrada escritura. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en el punto más alto del templo y le dijo, si eres el hijo del Elohim, del Altísimo, tírate de aquí, porque la escritura dice, él dará órdenes a sus ángeles para que sean responsables por ti y te protejan. Te sostendrá con sus manos para que no te dañes los pies con las piedras. Salmo 91 del 11 al 12. Miren lo que le dice Satanás, porque la escritura dice, el acusador, el tentador, el engañador, sabe y conoce la palabra. Sabe y conoce la palabra, pero la coge y la tuerce para engañar a la humanidad. Y si tú no estás preparado y no estudias la escritura, serás engañado y te llevará por caminos torcidos y el tentador te engañará. Mire lo que le dice. Él, Satanás, le describe la escritura, la que está en el Salmo 91. Jesús le responde también, dice, Jesús le respondió, también dice la escritura, no pondrás al Todopoderoso tu ley a prueba. Devarim, Deuteronomio 6:16. Vemos que el Mesías le responde a Satanás 3 veces con la escritura. 3 veces. 3 veces le responde. O sea que nosotros, ante el ataque de Satanás, tenemos que defendernos con las sagradas escrituras. Debemos defendernos con lo que está en la escritura. Porque Satanás también usa la escritura para engañarte. Pero si no estás preparado, puedes caer. Defiéndete con la escritura. No pondrás al Todopoderoso tu ley a prueba. Cuando Satanás había terminado toda clase de tentación, le dejó solo hasta en un momento oportuno. Jesús regresó en el poder del Espíritu a Galilea y las noticias sobre él se difundieron por toda la región. Enseñaba en sus congregaciones y sinagogas y todos le respetaban. Entonces fue a Nazaret donde había sido criado y en el Shabbat, en el día de reposo, fue a una congregación como de costumbre. Fue a una congregación como qué? Como de costumbre, nuestro Mesías cumplía la ley que el Padre le había entregado a Moisés. Fue enseñado por sus padres en la palabra desde pequeño. Y como él era la palabra viviente, no falló para nada. Como era de costumbre, se puso de pie para leer la lectura de los profetas. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Desenrolló el pergamino y encontró donde estaba escrito, el Espíritu del Todopoderoso está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas a los pobres, no a los pobres económicamente, no, a los que están pobres espiritualmente y que no conocen la verdad. Me ha enviado a proclamar libertad a los presos. ¿A los cuales presos? A los que están en la cárcel, a los que son presos de Satanás por el engaño y la mentira, a los que están bajo maldición y tienen un yugo en su cuello, presos de la maldad de Satanás. Y vista renovada a los ciegos. ¿Cómo hacía a los ciegos? A los que están ciegos y no ven la verdad de la palabra. A los que tienen un velo y no se les ha podido quitar. Para liberar a aquellos que han sido oprimidos por Satanás, por el tentador, a proclamar el año del favor del Todopoderoso, la misericordia grande del Creador a través del Mesías. Después de cerrar el libro y regresarlo
al ayudante, se sentó. Los ojos de todos en la congregación estaban fijos en él, porque después de la lectura tocaba explicar la lectura, tocaba explicar lo que significaba la palabra. Entonces todo el mundo estaba fijo en lo que decía el Mesías. Comenzó a hablarle: hoy, como lo han oído, este mensaje de la Escritura se ha cumplido. Todos hablaban bien de él y estaban maravillados de estas palabras que salían de su boca, despertaban el interés. Aún preguntaban: ¿puede ser este el hijo de José? Entonces Jesús les dijo: sin duda alguna me citarán este proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Hemos oído de todas las cosas que están sucediendo en Capernaum. Ahora, hazlas aquí en tu pueblo. Sí, les digo, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sí, les digo, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Esas personas que estaban escuchando ahí estaban maravillados por lo que decía, pero en su corazón no querían nada de eso. Miren que le dice: médico, cúrate a ti mismo. Es verdad, les digo, es verdad, les estoy diciendo. Cuando Elías estaba en Israel y el cielo se cerró por 3 años y medio, de modo que la tierra sufrió gran hambruna, había muchas viudas, había muchas personas, hay muchas personas. Pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, solo a una viuda en Sefar, en la tierra de Sidón. Solo a una viuda. Solo el Mesías fue enviado a su pueblo, y todo aquel que crea en él. Al oír esto, también había muchas personas con lepra en Israel durante el tiempo del profeta Eliseo, pero ni uno solo fue sanado, solamente sino Naán el arameo. Solamente la palabra, las buenas nuevas, es para un pueblo, para que el Padre Celestial ha escogido con anticipación. Al oír esto, todos en la congregación se llenaron de ira. Se levantaron y le echaron fuera del pueblo. Lo condujeron hasta el borde de un precipicio donde el pueblo estaba construido, a fin de tirarle hacia abajo. Pero él caminó por medio de la multitud y se fue lejos. Aquí empieza en el libro de Lucas el Mesías su peregrinaje y a enseñar la palabra, la verdadera palabra. Y empezó a confrontar a los maestros de la ley y a los fariseos que con sus leyes que habían inventado estaban engañando al pueblo. Padre Santo y poderoso, esta es tu palabra sagrada, la que tú le has dejado a tu pueblo. Protégenos en este día, séllanos con la sangre de tu Hijo amado, ante esta pandemia tan grande que está, Padre Santo. Da fortaleza y templanza a los que han perdido familiares por esta pandemia, por esta peste. Séllanos con la sangre de tu Hijo amado y protégenos. Somos luz en medio de las tinieblas. Padre, que esta palabra llegue y caiga en buena tierra. Y que los que escuchan la palabra y pertenecen a tu pueblo, los que escuchan la palabra y pertenecen a tu pueblo, porque está el trigo y está la cizaña, se preparen también para llevar la palabra a los que tienen al lado, en su hogar, en el trabajo, a los conocidos, para que muchos te conozcan, a ti y a nuestro amado Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo, Abba Padre. Séllanos y protégenos. Envía ángeles que nos guarden día a día, noche a noche, donde vayamos y donde nos movamos. Guarda nuestras entradas y nuestras salidas. Amén, amén y amén. Que tengan un buen día en paz, en el nombre del Padre Celestial, nombre, sobre todo nombre, en su Hijo amado, eterno y poderoso. Amén, amén y amén.